Amigas, hoy estamos en Mundo Innovación hablando de un tema que a todos nos interesa. ¿Cómo implementar la inteligencia artificial para que funcione mejor mi negocio? Y con lo que todos quieren saber, y vender mejor. Entonces, por eso me da mucho gusto tener aquí hoy a Adrián Díaz, presidente y fundador de Nebula. Y empiezo con esa pregunta. ¿Se puede implementar la inteligencia artificial, además de para crear videos y muchas otras cosas, para que funcione mejor un negocio? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Isaac, por la invitación primero. Y definitivamente la inteligencia artificial se puede usar en las empresas. Hoy ya creo que todos estamos familiarizados mucho con el uso de ChatGPT o de Gemini, de estarle preguntando, pero pues la verdadera pregunta es cómo puede ayudar a mi negocio a que yo genere más ventas. Y justo eso es lo que Nebula hace, ayudarte a implementarla dentro de tus procesos de negocio para que te ayude a contestar correos que estás recibiendo constantemente, a poder categorizar cuáles son importantes y cuáles no, ya que la inteligencia artificial puede resumirlos de manera automática, decirte qué tareas tienes pendientes, depende de ellos, incluso contestar algunos de esos correos que son solo de enterado, Oye, de muchos mandar dirán, más pero para información. eso tengo un asistente. Eso es lo que hace mi asistente. Eso es lo que hace Nebula, es ser un asistente. O eso es lo que hace la inteligencia artificial. O vamos mucho más allá de eso. Arranca desde esas tareas, justo el propósito de la inteligencia artificial generativa es volverse en ese asistente, en ese copiloto, en ese side partner que tienes ahí para que te ayuden esas tareas, quitarte esas tareas repetitivas para dejar que tú te enfoques en las que eres especialista. Tú usualmente eres un abogado, un contador, eres una persona que tiene características especiales y se la pasa pasando datos de un lado al otro o con tareas muy repetitivas y sí, el objetivo de la inteligencia es ese. Y luego posterior a ese tema de dejarte el tiempo para que tú tomes la decisión apropiada, es ayudarte a darte las herramientas necesarias para que tengas acceso a toda la información de tu Oye, empresa. pero hoy nos volvemos locos. Todo, cada rato nos llega alguien que nos dice, es que ya tengo esta inteligencia artificial, esto, aplícala. Ya usa ChatGPT y todo lo resolvemos por ahí y le preguntamos cualquier cosa. Realmente, ¿cómo tienes que utilizar la inteligencia artificial en un negocio? ¿Cómo la tienes que aprovechar para que funcione? Porque hay N cantidad de aplicaciones. Las mil y una aplicaciones mejores de, así ahorita reviso las mil y una, ¿no? ¿Cómo utilizarlo? Sí, lo primero es con seguridad. O sea, lo primero que tienes que tomar en cuenta es que tienes que hacerlo considerando la seguridad de tu empresa. Tienes datos ahí sensibles, tienes información de otras empresas y tienes que ser muy Si luego cuidadoso le con dices, oye, ellas, pienso cometer ¿no? esto y hacer esto y el otro y hacer esta transacción y le das todos los datos a ChatGPT y eso queda en la nube. Eso queda en la nube, todo eso va hacia la nube cuando no tienes una implementación propia, entonces tienes que tener una implementación apegada a tu negocio, ¿no? A través de estos modelos de B2B o empresa a empresa para que sea tuya. Y además que también te ayude a que todo el entendimiento y la inteligencia de tu negocio esté en ese agente de inteligencia artificial. Hoy le llaman agentes a digamos, personalización de esa inteligencia artificial generativa de tu negocio. Se vuelve un experto en tu negocio de manera que un día tú le puedas preguntar, oye, ¿cuál era el documento que me hablaba de estas políticas y procedimientos? ¿Cuál era el documento que tenía que revisar para esta junta? Y entonces entienda todo ese contexto y eso es darle el entrenamiento necesario a la inteligencia artificial. Tienes que ser cuidadoso en qué eliges y qué información le das, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo escoges entre todas estas mil? ¿O por qué escoges Nebula? ¿O por qué escoges? ¿Cómo escoges qué te funciona mejor? ¿Y por qué contratar o por qué hacer algo a la medida? Se vuelve muy, ¿lo hago a la medida o lo tomo algo ya hecho? ¿Qué conviene? Sí, la verdad es que todo va a depender de tu plan que tienes de implementación de la inteligencia artificial y qué tan sustentable quieres que sea. Si es para una acción inmediata, quizá te convenga un modelo que sea muy pequeño o muy reducido que te permita una acción en el corto plazo sin tener que desembolsar una cantidad muy alta de dinero, porque la inteligencia artificial ya con volúmenes se vuelve costosa. Entonces también tienes que ser cuidadoso con esos temas. Las inteligencias artificiales como Gemini de Google o como ChatGPT o la de Cloud de Anthropic son muy grandes, Copilot, o o Copilot de Microsoft, Mónica, o sea, cualquiera, además cada día crean otra. O sea, sales muy rápido. Esta es una curva que está creciendo rápidamente, cambia todos los días, salen modelos a cada rato. Entonces sí tienes que tener un equipo pues que esté dedicando y analizando este tipo de inteligencias y que tu implementación pueda cambiar de pronto entre un modelo y otro. Es decir, que si de pronto el modelo de Gemini es más eficiente con tus datos legales y luego el de ChatGPT, tú puedas cambiarte de un modelo a otro en cualquier momento sin descuidar la implementación que estás haciendo tú desde dentro. Ese es el segundo paso, tener una implementación propia de tu negocio conectada a la inteligencia artificial
generativa o ahora las adversariales que tanto mencionan. ¿Las qué? O sea, una es la generativa, que es la que tú le dices algo y le dices, crea algo. Vamos a ver. Es correcto. Porque ahora son una cantidad de términos que hay que aprenderse. Si es inteligencia artificial, generativa es la que tú le dices, créame una foto de Michael Jackson comiendo palomitas en mi casa. Es correcto. Y te lo crea. Y te lo crea, te genera esa inteligencia artificial generativa. Entonces ahora vas a tener que tener un adversarial que esté en contra de eso, que no le digan, oye, créame una imagen de Isaac pidiendo un crédito, ¿no? Un video de Isaac pidiendo un crédito y entonces se lo mandas a una institución financiera y del otro lado tienen que tener una inteligencia artificial adversarial que diga si ese video fue creado a través de inteligencia artificial o es una persona real la que está solicitando este tema. Entonces se viene también este camino de tener que estar preparado para la inteligencia artificial generativa, tanto en el uso como en la recepción de información y de otras cosas. Esas son las adversariales, digamos, las que se están contraponiendo a estos. Acabamos de tener acá un programa de una empresa que se dedica a ver cómo piensa el SAT con respecto a tus finanzas, porque el SAT es inteligencia artificial, entonces tú tienes que tener, y así entre todo, ¿verdad? Es correcto, es ese mismo tema, ese tema de inteligencia adversarial, que a lo mejor alguien te diga, oye, pasa tus datos por aquí, ¿no? Hemos estado ayudando a través de Nebula algunas empresas que se dedican a aspectos del SAT, donde tú pones tus datos y te dice, oye, con lo que está haciendo el SAT podría pensar que estás haciendo estas actividades, toma ciertas acciones, porque la inteligencia artificial generativa no es solo para estas preguntas y respuestas. Una vez que hiciste el paso 1 de implementarlas, el 2 de darle la información de tu negocio, te puede dar sugerencias de acción y decirte, te recomiendo que tomes esta acción, te recomiendo que tomes este camino, y entonces tienes un experto, ¿no? Dándote este seguimiento y sobre todo monitoreando 24/7 todos los datos de tu empresa, que ese es el otro aspecto de la inteligencia artificial. No duerme, no descansa, está todo el tiempo activa, ¿no? Todo el tiempo dándote atención. Oye, muy interesante el tema y más de cómo aprovecharlo, de cómo hacerlo, de cómo utilizar a favor de tu empresa en muchos sentidos, no nada más para vender o para generar los textos o para contestar el mail. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando tocamos temas tan interesantes como es que tan verídico es lo que te da la respuesta de la inteligencia artificial y qué tanto le puedes tener confianza? Porque muchas veces te dicen y tú, ya, eso me lo dijo, y tú, claro. Sin duda, tienes toda la razón. Vayamos y regresamos con esa información. Amigos, vamos a un corte y regresamos. Amigos, amigas, regresamos a este tema que está bien interesante de inteligencia artificial y cómo estarlo implementando en los negocios para que no nada más te sirva para escribir el mail, la contestación, la carta, o te escriba esto o te haga la imagen que querías para utilizar para el producto. A ver, tú entras, le pongo a cualquiera, Nebula, en este caso, o a cualquiera le digo, oye, ¿cómo va mi empresa y qué recomendaciones me da? Y te da una respuesta. Y tú la tomas como, wow, si ella lo dijo, o bueno, él o ella, porque eso lo dijo, es cierto, ya lo dijo y la inteligencia artificial, hagámoslo. ¿Qué tan correcto es eso? No es tan correcto todavía. Por eso estamos ahorita en el tema de llamarles agentes, asistentes, copilotos. Es decir, alguien que me ayuda, pero no puedo todavía delegarle completamente esta tarea. El performance, o digamos lo bien que lo hace, va a depender del modelo que implementes. Nebula justo lo que hace es dar una inteligencia artificial que sea tuya y que no tenga información de ningún otro lado. Que solo los documentos que tú le diste sean los que atiende, y entonces de esa manera puedes tener más confianza. Si no tiene inteligencia de otro lado, ¿cómo compara y cómo toma acciones? Porque tiene que alimentarse. Hoy muchos dicen, no te sirve una inteligencia artificial si no se conecta al internet y no está respondiendo y todo eso. Entonces, hay casos en los que sí te necesitas que se conecte fuera. Y hay casos en los que requieres que sea muy específico. En los aspectos de cumplimiento en México, tú quieres que sea lo más específico posible, que si el documento no lo menciona, entonces no se tome en cuenta, ¿no? Y ahí es donde tú eliges entre un modelo, te digo, propio, como Nebula lo hace para ti, o también te ayudamos a implementar algún otro y te empiezas a enfrentar a otros temas como el prompting, ¿no? O sea, que es el hecho de cómo le preguntas a la inteligencia artificial para que te dé un resultado. También ayudamos a las empresas a que hagan mejor este tema de prompting, a que entiendan cómo hacerlo, porque el resultado depende de lo bien que lo haces. Ahora ya nada más en el último paso estamos agregando algunas otras tecnologías como blockchain para aspectos del no repudio, porque tienes toda la razón. De pronto es, ¿qué me dio la inteligencia artificial y qué entregué yo? Entonces queda... El blockchain es para ventas. La gente piensa que el blockchain es solo para compras o para eso, para un poco de manejo de información. También sirve para otras cosas dentro de También sirve para otras cosas como el aspecto de confianza. Llega la respuesta de la inteligencia artificial y ahí se genera un registro donde cuando tú quieres presentarlo a una persona, te dice eso lo hizo la inteligencia artificial. O si ya le diste tú tu supervisión y le modificaste cosas, dice eso viene con un apoyo de la inteligencia artificial, pero ya trae movimientos tuyos.
¿no? Ya no podrías decir, es lo que me dijo la inteligencia artificial y Oye, así hay lo un di por término que cierto. se ha ido generando, que ha empezado a salir y sonado mucho en Estados Unidos y en Sí, otros lados, que es el One Man Enterprise, que es un solo hombre y tiene una megacorporación gracias a la inteligencia artificial y todo lo hace la inteligencia artificial. es correcto. ¿Qué tan viable es eso? ¿Qué tan real? Porque hoy dices, bueno, ya no vas a necesitar gente, todo. ¿Qué tan real es todo eso, por ejemplo, con una plataforma como Nebula, que sustituya, que quite, que al asesor, qué tanto es? ¿O hay que seguirlo manejando atrás? Sin duda hay que seguirlo manejando atrás. O sea, todavía la inteligencia artificial, tanto generativas, adversariales, todas, siguen en construcción y en evolución, ¿no? Pero lo que sí sucede es que te ayuda a que todas esas tareas repetitivas a través de agentes que contestan WhatsApp o chats o lo que sea, o cualquiera de estos medios, o tu agente de cumplimiento, abogados, revisión de contratos, etcétera, lo haga una inteligencia artificial. Entonces te va a permitir que si haya un one man, ¿no? Que sea el experto de tu empresa, atendiendo muchas de las cosas, como te decía, 24/7, sin interrupciones, todo el tiempo conectado a la nube, revisando si cambió una ley, si cambió una regulación, si alguna de las fuentes que tú revisas tiene cambios. Entonces este One Man sí empieza a aprender y a volverse inteligente. Nebula en qué es, o sea, ahora, las inteligencias artificiales hay mil y mil, o sea, cada vez Sí, hay hay más. mil. O sea, impresionante que en menos de un año hay N cantidad, pero dime algo, ¿la inteligencia artificial tiene que ser específica o tiene que ser general? ¿Qué es mejor? Porque Nebula es mucho más específica que ChatGPT. Le puedes ponerle, eres jugador de fútbol, dime cómo esto, y le puedo poner, Sí. eres lo que quieras, y dibuja, jazz y todo esto. ¿Cómo tiene que ser una inteligencia artificial buena? ¿Muy específicas o más abiertas y todo? Todo depende, insisto, de tu plan que tienes, ¿no? De implementación de la inteligencia artificial. Sin duda, si es más específica, hace que tú tengas un ahorro en la implementación de la inteligencia artificial y que te Nebula es muy ayude mejor en específica lo en que cierta haces. manera. Es muy específica, definitivamente. Está enfocada en aspectos nacionales basados en México. O sea, todo el entendimiento fue entrenado con documentos mexicanos, legales la mayoría, en español, ¿no? Entonces eso hace que entienda perfectamente el argot de las personas aquí en México, que cuando le preguntas algo, Sí, pueda porque además responder todos de esos manera términos tienen unos apropiada. términos, los contratos y todo eso genera. ¿Qué hace Nebula en ese sentido? ¿Te genera contratos, te genera actas, te genera documentos? ¿Qué es lo que hace? Me genera el pasaporte. Ah, no, el pasaporte hay que irlo a No, sacar a la secretaría. pero sí te puede ayudar, por ejemplo, a llenar la solicitud por ejemplo, para tramitar tu visa. Entonces tú le das el expediente, Pues me puedes mandar uno para que llene el expediente de la te visa. puede llenar el expediente de la visa. Entonces lo que hace es recibe unos documentos, Sí. analiza todos esos documentos, los entiende, los convierte en instrucciones para que luego tú puedas de ahí crear un documento, llenar un formulario, contestar correos, generar acciones en base a todo el conocimiento que tú le diste. Entonces, como entiende los documentos legales y nacionales de identidad, etcétera, tú le puedes dar un expediente y luego a partir de ahí pedirle acciones, como esa que dices de llenar el tema de mi visa, o como una empresa generar reportes regulatorios en México, o contestar algunos aspectos a sus proveedores, etcétera, porque entiende ya todos estos procedimientos de flujos y de documentos. Y también te ayuda a crear documentos de manera natural. Oye, nosotros trabajamos bueno, y todavía la manejamos algunas cosas, una empresa de Israel que se dedica, en principio era escanear todos los documentos legales de X cantidad de empresas, bueno, de la policía o de abogados, los escaneaba todo, los analizaba, entendía a qué se refería, porque por ejemplo en México hay la palabra cámara. Sí. No puedo estar hablando de la cámara de fotos, de la cámara de una llanta, o la cámara de diputados o la de senadores. O incluso el cámara, ya estás, o sea, el argot que usa El cámara, el exacto. mexicano, ¿no? Todo eso. ¿Qué tan valioso? O sea, y todo eso ya lo implementaba con parte de inteligencia para generar nuevas cosas. Sí. Esa es la funcionalidad, por ejemplo, de Nebula o de otras. ¿Qué tan importante es eso? Porque lo que hacía era analizar millones de documentos y dar respuestas. Sí, es correcto. Ese es uno de los principales temas. Al ser específica la inteligencia artificial, hace que sea sustentable para tu negocio, porque cuando tú tomas una inteligencia artificial que sabe de matemáticas y de aspectos legales y de deportes y un montón de cosas, usa muchos servidores para que tú solo le preguntes cosas de documentos De legales. recetas de cocina. Y O de recetas de cocina. O de aspectos de ventas, y entonces estás malgastando un montón de infraestructura detrás por tener una inteligencia artificial que hace muchas cosas. El tema de precisión en ese momento se vuelve efectivo y sin duda, si no, manejar toda esa información te podría costar meses, lo que ahora con la inteligencia artificial te puede costar horas tener un entendimiento de toda esa documentación ya escaneada bien, o a veces tienes PDFs que ya los tienes digitales o eso entiendes como digitales,
pero no puedes buscar en ellos, no puedes tener Exacto. una pregunta Ni o te una está interacción jalando con documentos ellos. entre todos y está relacionando unos con otros. Es correcto, eso es lo que hace Nebula, relacionarlos entre todos y tú le puedes preguntar de manera natural, dime en qué situación estamos y qué puedo hacer para mejorar las condiciones en las que nos encontramos y recibir una respuesta basada en toda esa documentación que tiene tu empresa o tu negocio. Hijos, podríamos seguir hablando de Gemini, que es la nueva, de Chat, de ChatGPT, de cada una, Sí. más las implicaciones legales, más las implicaciones éticas de todo esto, y si en algún momento cada uno se va a preparar. Pero desafortunadamente se nos va el tiempo, ya te tendremos que volver a invitar para que nos sigas diciendo. Nada más cerramos con una cosa importante. ¿Qué le dirías como última recomendación a la gente sobre la inteligencia artificial? ¿Qué tienen que hacer hoy? El que nos está viendo que diga, ¿qué hago? Porque me dijeron, pero ¿qué es lo que tengo que hacer hoy para empezar a implementar o hacer y aprovechar la inteligencia artificial? Sin duda, o sea, primero que entiendan que no es el futuro, es el presente y ya está aquí. La inteligencia artificial es algo que seguro sus empleados y sus proveedores usan. Tienen que integrarla en su empresa de manera segura, cuidando aspectos de seguridad y de privacidad de datos de terceros. Y tienen que empezarse a enfocar en aspectos de prompting. Nosotros en Nebula los invitamos, tenemos material que les puede ayudar o con mucho gusto tenemos pruebas piloto, lo que haga falta, para poderlos apoyar en ese camino a implementar inteligencia artificial en su empresa o negocio. Pues muchísimas gracias, Adrián Díaz. Amigos, un gusto haber estado con ustedes acá. Si tienen más preguntas sobre inteligencia artificial, sobre cosas, o quieren saber cómo implementarlo en su negocio, no duden en escribirnos a Mundo Ejecutivo, a Mundo Innovación, o aquí les contestaremos y seguramente tendremos más de qué hablar del tema, porque esto llegó para quedarse y es la nueva revolución que se está dando. Nos vemos en el próximo programa.